Traemos un tema. Administración, mayordomía, ¿sí? Entonces, en esencia, dice la palabra de Dios, hagamos el repasito de lo que Fran nos recordó, siguiente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿cierto? Eso nos lo explicó Fran el domingo pasado. La otra muy importante que debemos ir recordando y que debemos traer a la mente y al corazón es que la clave para entender la voluntad de Dios en las finanzas es el entendimiento adecuado del concepto más importante, que es la mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Es aquel que administra la propiedad de otro. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra y nos dice que somos simplemente administradores de las propiedades de Dios mientras estemos en esta tierra. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que nada es nuestro. No somos dueños del tiempo, no somos dueños de ninguna posesión, no somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Él lo creó, Él lo formó y es de Él. Creo yo, mis hermanos, que lo más importante, la esencia de toda esta enseñanza tiene que ver con que le creamos a Dios este concepto. Alejito lo decía y hacía la pregunta que yo siempre me hago, se los confieso, ¿por qué no le creo a Dios en todo lo que Él me dice? Porque cuando no le creo a Dios, pues actúo conforme a mi sabiduría. Y cuando actúo conforme a mi sabiduría, vamos a estar viendo ejemplos y casos de personas que nos muestra la Biblia que actuaron conforme a su sabiduría y no conforme a la sabiduría de Dios. ¿En qué termina? La cosa no termina bien para nosotros. Entonces, también es importante distinguir entre los mandatos bíblicos cuya violación es pecaminosa. Eso es importante sobre todo en este tema, mis hermanos. Un mandato, ejemplo, no robarás o no robar. En el momento que yo quiebro ese mandato, que desobedezco eso, o sea, robo, estoy pecando contra Dios. Muy diferente a cuando se utilizan principios, como prácticamente los Salmos y los Proverbios son libros muy llenos de principios. ¿Cómo es un principio? Ejemplo, cuando yo le sirvo de fiador a alguien, me comprometo a ser fiador de una deuda. En términos generales, aunque la Biblia aconseja, el libro de Proverbios especialmente, aconseja el no hacerlo, si yo lo hago, pues no necesariamente estoy pecando, pero sí estoy siendo un necio delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dice que no lo haga, aunque no me lo haga como mandato. No está establecido en la ley mosaica que no sea fiador, simplemente como consejo de vida nos dice no sirva de fiador, porque al final de todo sus finanzas van a estar comprometidas. En el caso de que la deuda sea grande, que sea a largo tiempo, una cosa es que en el primer año el que tomó la deuda la pueda pagar y otra cosa es que a los 3 años esté sin trabajo y no pueda pagar. ¿A quién se le van? Al fiador. Y si no paga, pues le quitan sus bienes. Así de sencillo. Entonces, fíjense que son principios, no mandatos. Pero el tema de la mayordomía tiene que ver con eso, más con el principio. Dios nos muestra, nos enseña, nos dice de maneras muy diferentes. De hecho, la palabra de Dios enseña mucho sobre el dinero. Uno cree que no, pero es un tema bastante abordado, sobre todo por Cristo. Cristo abordó mucho el tema. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestro estudio. En términos generales, nuestro objetivo principal es animarte a trabajar, gastar, dar, ahorrar, pensar y vivir esencialmente para la gloria de Dios. Y eso tiene el tema de las finanzas. El tema de las finanzas no te dice, guarda todo tu dinero, no vivas de él, no disfrutes de él. No, Dios lo dice, Dios dice, el trabajador es digno de su salario, pero también es bueno que viva de él, que disfrute de él, que saque provecho de él, ¿cierto? Entonces, también esos son conceptos que a veces vamos cambiando, como si la Biblia dijera, en términos generales, una pregunta sería, ¿delante de Dios es malo ser rico? ¿Qué opinan? Nada tiene que ver con la relación con Dios. Fíjense que Dios mira hacia el corazón, no cuánto tienes. Y eso lo vamos a estar viendo también, ¿cierto? Entonces, el gran objetivo de este curso es eso, que nosotros aprendamos a trabajar, gastar, dar, ahorrar, pensar y vivir, pero en esencial, y muy importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, como lo dice allá 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es algo que debemos poner en la mente. ¿Estás haciendo todo para la gloria de Dios hoy? ¿Ayer? ¿Mañana? ¿Lo piensas hacer?
¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes ante esta invitación que hace la palabra de Dios, que nos hace Dios mismo? Y parte del repaso es, hasta que no reconozcamos la propiedad absoluta de Dios sobre nuestra vida, no podremos experimentar las bendiciones de Dios en la administración financiera, mis hermanos. Mientras yo no reconozca que Dios es el dueño incluso de mi vida, pues no voy a poder ser administrador de las cosas que Él me está dando en este momento. Claro, cada uno de nosotros, si ustedes miran, cada uno de nosotros ya tiene cosas que está administrando que son de Dios. Y primeramente, la vida que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, estamos aquí todos sentados, es algo que Él nos dio, que es de Él y nosotros la estamos administrando. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Cómo estás administrando tu tiempo, tu mente, tu corazón, las propiedades, los bienes, el dinero? Eso es, en esencia, lo que nosotros debemos entender y creerle a Dios. Alejito decía, ¿por qué no le creemos a Dios? El gran problema de nosotros, de los seres humanos, es que no le creemos a Dios. Tenemos el concepto en la mente, pero cuando lo queremos vivir, no le creemos, actuamos a nuestra manera. Entonces veamos un poquito cómo Dios realmente está interesado, definitivamente y totalmente, en las finanzas, en que nosotros manejemos las finanzas. ¿Las finanzas qué son? Posesiones, dinero y muchas otras cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. En términos generales, esos podemos verlo como las finanzas. Entonces, para eso vamos a ir nuevamente al texto que Fran nos planteaba la semana pasada, de Mateo 25, 14 al 30. Y es bueno que lo leamos. Leámoslo, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, que quiere más o menos 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, fíjense, esta parte es relevante acá, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Capacidad de qué? De administrar, ¿cierto? A cada uno, conforme a la capacidad. O sea, no fue porque yo escuchaba hace un tiempo un predicador, no, es que a Dios quiso darle así. No, mire que es conforme, el texto lo aclara, es conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué demuestra eso? Que cada uno de nosotros tiene una manera y una capacidad diferente de administrar. Conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Y pues me surgen varias preguntas al respecto de esto. La primera, según Jesús, ¿a qué compara esta parábola? Al comienzo de la parábola dice, ¿cierto? Es como el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que este estilo de vida es similar a lo que se va a ver en el reino de los cielos. Entonces, tenemos 3 personajes, bueno, 4 personajes. Tenemos el Señor y los 3 siervos. Cada siervo vivió su vida de acuerdo a lo que el Señor le planteó. La siguiente pregunta que pudiéramos hacer es, ¿por qué cada uno recibió diferente cantidad? Ya lo vimos, ¿cierto? El texto lo dice. Porque Dios le dio capacidad diferente a cada uno para administrar. Y de acuerdo a su capacidad, le dio el Señor. Entonces, al que le dio 5, pues tiene un muy buen manejo. Al que le dio 2, igual lo hizo. Y al que le dio 1. Siguiente pregunta. Muy importante. ¿Cuánto le pidió el dueño a sus empleados que fueran a producir? ¿El texto menciona algo de eso? ¿Cierto?
El Señor no les dijo nada. No le dijo, usted tiene que, le doy esto para qué. Vaya y no sé qué hiciese más, venda, comercie. No, les dio a cada uno su dinero y se fue. No les pidió una cifra. Qué importante eso. Dios te ha dado dinero, te ha dicho cuánto tienes que devolverle. Bueno, digamos, aquí sí nosotros tenemos un parámetro enseñado en el Antiguo Testamento que es como mínimo el 10% de lo que yo gano le debiera devolver a él, como mínimo. Y de ahí en adelante de como propuso en su corazón, ¿cierto? Entonces, importante es que el Señor no les dice cómo tienen que o cuánto tienen que. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo fueron recompensados los siervos fieles? Le dice varias cositas, ¿no? Entonces, le dice primero, bien, buen siervo fiel. Les alaba por su desempeño. Siguiente texto que le dice es, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Qué entienden ustedes cuando el Señor le está diciendo a ellos que muestran que su vida la vivieron para Él, produciendo para el reino de los cielos, y Él le dice, entra en el gozo de tu Señor? Les está diciendo, entra al reino de los cielos. Recuerde que esta parábola es comparada con el reino de los cielos. Entra al reino de los cielos. Por tu buen desempeño, por hacerlo conforme a lo que yo quería, puede estar diciendo el Señor, te doy entrada al reino de los cielos. ¿Qué le pasó al siervo malo, al último? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó con él? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le demostró este siervo al Señor? Porque dice que yo te conocía, que eres duro, que no siembras, que no. ¿Lo conocía verdaderamente? Esa es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Realmente este siervo conocía a su Señor? No, ¿cierto? Siguiente. Lo que le dice el Señor es que le reprocha, le dice, por lo menos pudo haberla metido al banco y generarme algo. O sea, le doy algo, le doy una muy buena posesión de acuerdo a su capacidad y lo que hace es, voy y la entierro y me dedico a vivir de cachetico, porque es más o menos lo que muestra este siervo. Es, la entierro, no trabajo, no hago nada, soy un perezoso, un inútil y al final espero y le digo al Señor que la culpa es de él porque es que yo sabía que era muy malo, que regañaba, que gritaba, que castigaba, que es lo que el siervo está diciendo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ¿qué estás haciendo en este momento con lo que ya te dio el Señor? Recuerde que el reino de los cielos es como esta parábola y que nosotros somos alguno de estos 3 siervos. ¿Cuál crees que eres tú? Esa es una buena pregunta y espero que la lleves en tu mente y en tu corazón. Te preguntes, ¿cuál de esos 3 siervos que está escribiendo esta parábola soy yo? Me parece que la enseñanza que nos deja aquí el Señor es clara, es contundente, puedes vivir la vida de acuerdo a como tú quieres y va a tener un resultado. Bueno, otra cosa, perdón, que me les adelanté. Otra cosa que le ocurre al siervo infiel es que después de que el Señor le reprocha, dice que le fue quitado. Quítenle y désenlo a aquel que produjo más, ¿cierto? Y no solo eso, le fue quitado todo y fue expulsado del reino de los cielos. Dice que lo echó a las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas en este texto? El infierno, pues pensaría yo, no sé si de pronto algo otro tiene otro concepto, podríamos discutirlo, pero yo veo que es expulsado del cielo de una persona que no va al cielo. ¿Para dónde va? Solo hay 2 lugares de los que menciona la Biblia. O vamos al cielo o vamos al infierno. No hay un intermedio. Un intermedio no existe. Entonces, mis hermanos, importante esta parábola, ¿cierto? Creo que nos muestra un poco cómo Dios quiere que manejemos sus recursos. Ahora, también podemos comparar esta parábola con Lucas 12, 16 al 20, por favor. Veamos un poquito de Lucas 12, 16 al 20. Está hablando Jesús. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, el hombre rico, dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes.
depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y también me surgen varias preguntas. Yo me he vuelto como, en este sentido de la palabra de Dios, me he vuelto como preguntón. Siempre me pregunto y como que parte de lo que uno se pregunta lo puede transmitir, porque pues obviamente esta pregunta la puedo hacer yo como la puede hacer cualquiera de ustedes. ¿Cómo se describe este hombre rico aquí en la parábola? ¿Ya? Buen administrador, dice Alejita. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dice él? Porque yo lo veo como egoísta, egocéntrico, avaro y en esencia sin temor de Dios. Entonces se siente el dueño de todo, el que administra todo, el que no necesitó consultarle a nadie. ¿Por qué? Pues ya tengo tanto. Entonces tengo tanto que, sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ese es el hombre que está descrito aquí en esta parábola. Obviamente no tiene problemas con su riqueza Dios. ¿Por qué? Cuando Dios le habla, ¿qué le dice? Él no le dice absolutamente nada de su riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no habla ahí de la riqueza? Porque las riquezas son de Él. Él no le va a reprochar al hombre, oiga, pero todo lo que usted tiene es mío, yo se lo di. No. Pero sí va a otra parte más importante. ¿En qué se equivocó el hombre rico? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Fran. Todo el tiempo pensó en él. Fíjese que toda la parábola habla que haré, iré, diré a mi alma, he hecho, ¿cierto? Se centró en él. Primero, vuelve a ser lo que habíamos visto, egocéntrico. Pero lo otro es que nunca pensó en los demás. Cuando dice, tengo tanto que no sé qué hacer con él, no dijo, oiga, allí hay mucha gente con necesidad. Pudiera llevar todo este grano que tengo o parte de él, darle a ellos y vivir ricamente porque tengo mucho, ¿cierto? No lo hizo, no lo hizo. Entonces, es un hombre que vivió conforme a su manera, a su sabiduría, sin tener en cuenta a su creador, a su Señor, a su Dios. ¿Por qué lo reprendió Dios? Totalmente, ¿no? O sea, egocéntrico, soy yo el más. ¿Y qué le dice Dios? Necio. Bueno, tienes tanta riqueza, tanto hiciste, tanto te esforzaste, luchaste. ¿Y qué va a pasar con eso? Si esta noche vienen por tu alma. Si esta noche vienen por tu alma, ¿qué va a hacer de toda esa riqueza? ¿Has pensado en eso, mi hermano? ¿Estás luchando por tener riqueza? Porque, como dice el mundo católico, yo no he visto un entierro con trasteo, que le lleven todas sus posesiones y nada de eso. Entonces, mis hermanos, esta parábola, como la anterior, nos muestra de dos siervos, el malo de la parábola anterior y este siervo, de personas que vivieron su vida a su manera, sin tener en cuenta a Dios para vivir su vida. ¿El resultado cuál fue? Creo que el mismo. No correspondieron a lo que Dios quería de ellos, expulsados del cielo, aunque aquí en la segunda parábola no lo dice. Cuando él le dice, esta noche vienen por tu alma, pues no sé, hay varias cositas que pensar cuando uno muere y no ha vivido conforme a lo que Dios. Entonces creo que estos dos siervos se asemejan en eso, en que ambos vivieron su vida al garete, como dice Fran, vivieron su vida para su deleite, para su vientre, para sí, y se olvidaron de lo que Dios quiere que hagamos nosotros con los recursos que nos da. ¿Cierto? Y miremos un poquito qué aprendemos de todo esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Pudiéramos leer un poquito Lucas 12, 22 al 34. Estamos aquí en Lucas 12, 22. Sigue hablando, porque fíjense que está en el mismo capítulo la parábola, y sigue hablando Jesús. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo, después de haberles enseñado esta parábola, Jesús les dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Ese es uno de los argumentos que
tenemos en mente, pero que no le creemos a Dios. Todos los días, mis hermanos, todos los días, escucha uno y vea a uno a hermanos preocupados por qué va a pasar esta tarde o mañana, qué voy a hacer, no tengo para el arriendo, no tengo para comer, no tengo para esto. No. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A quién le está diciendo Jesús? Primeramente, al creyente. Le está diciendo exactamente a sus discípulos. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Entonces, mi hermano, si estás preocupado por qué comerá o qué vestirá, estás desobedeciendo a Dios, estás deshonrando a Dios, no estás viviendo conforme a la vida que Dios quiere que tú vivas. Eso es una primera enseñanza que nos dejan estas parábolas. No le creo a Dios, vivo preocupado porque en un mes tengo que pagar el arriendo, lo pagué hoy, pero ya estoy pensando que el otro mes qué voy a hacer. Y así somos, desgraciadamente somos así. ¿Por qué? Porque vuelvo a la pregunta que hizo Alejito, no le creemos a Dios, mis hermanos. Y queremos vivir nuestra vida así, al garete, como estos siervos que vivieron preocupados, afanados, creyendo que su sabiduría es superior a la de Dios. No, mis hermanos, no tenemos una sabiduría superior a la de Dios. Él es el sabio de sabios, el rey de reyes, el señor de señores. Dios usa el dinero en la vida del creyente para dirigirnos. Si nosotros buscamos su sabiduría, Él promete dárnosla. Sigue diciendo el texto. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. No se preocupe por ello, no se preocupe. Sigamos. Consideren los cuervos. Dios va a hacer una relación aquí de seres que no se preocupan, que no tienen graneros, que no están afanados como son los animales. El animal dice que ni siembran ni ciegan, no tienen bodegas ni graneros y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen más ustedes que las aves? ¿Crees que valen más que una ave? ¿Que un gato, que un perro? ¿Cierto? ¿Cierto? Esta enseñanza lo debe llevar a uno a preocuparse por cómo está viviendo, a dejar esas angustias por el dinero. En el momento que nosotros aprendamos a confiar en Él, Él se encargará. No lo estoy diciendo yo, mis hermanos, ni les estoy traduciendo algo que no, Él lo está diciendo aquí en la palabra. Sigamos. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Otra, la Valera dice, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Yo no puedo hacerme crecer más, como tampoco puedo tener una hora más de vida cuando ya está establecido cuando voy a morir. No lo establecí yo. Entonces, si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño como agregar una hora o un codo a su estatura, algo tan pequeño según Dios, ¿por qué se preocupan por lo demás, por las demás cosas? Si no pueden hacer algo tan pequeñito, ¿por qué preocuparse por lo demás? Somos preocupones, ¿no? Qué pena, o sea, se los confieso, yo le decía a Dios, sí, qué pena, o sea, es que uno vive preocupado por absolutamente cualquier cosa. Hasta por si llueve. Está lloviendo mucho. Está haciendo mucho calor. ¿Me entienden, mis hermanos? Cada uno de nosotros vive preocupado. Y mire qué nos está diciendo Él. ¿Por qué se preocupan por lo demás, mis hermanos? ¿Por qué nos preocupamos? Nos faltó la palabra necios ahí, pero bueno, sigamos. Consideren los lirios, otro ejemplo de una planta. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mire que compara al rey más prominente de toda la historia humana con un lirio. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, un lirio dura aproximadamente una semana. Hermosísimo, pero igual, como dice ahí, hoy es y mañana ya no. ¿Cuánto más haré por ustedes, hombres de poca fe? Qué palabra, a mí eso me toca mucho el corazón porque sí, definitivamente, mis hermanos, somos esos, o sea, somos esos hombres. Tan poquita fe que todo el tiempo estamos preocupados por cualquier cosa. Y Dios nos está diciendo, no lo vive recalcando todo el tiempo. No se preocupen, yo cuido de ustedes. Si ustedes me obedecen, si guardan mi palabra, yo cuido de ustedes, suplo todas sus necesidades. ¿Dónde está el problema, mi hermano? Que no le creemos. Queremos vivir la vida a nuestro afán. Me quiero afanar. Entonces no le creo a Dios. Él me dice no me afane, pero yo me quiero afanar. ¿Hay qué? ¿Sigue? Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. Vuelve y lo reitera. ¿Cuántas veces ha dicho Dios aquí de la preocupación? ¿Como 4 veces ha utilizado? No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Reiterativo. ¿Por qué?
Porque nosotros también somos reiterativos en desobedecerlo. No se preocupen. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Preocuparse. ¿Por qué van a tener? Por el alimento de mañana, por el vestido de mañana, por la salud de mañana, por la lluvia de mañana, por el sol de mañana, por todo lo de mañana, cuando hoy no ha terminado el día. Entonces, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Aparte de todo nos dice, no se preocupen, yo sé que necesitas. Yo sé que necesitas. Y aparte de que lo sé, te lo voy a dar. Porque cuando Él dice yo sé que tú necesitas es porque lo está diciendo, lo vas a tener, yo te lo voy a brindar. ¿Cierto? Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. En Valera dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. ¿Qué te detiene, mi hermano, para no creerle a Dios? ¿Crees que está diciendo mentiras ahí? ¿Crees que en tu vida Él no ha mostrado esto? Yo realmente les confieso a mis hermanos, cada que yo veo esto, siento mucha pena con Dios y sí reconozco que sí me preocupo. Qué difícil es dejar de preocuparse. No les estoy exponiendo aquí un tema que sea fácil de manejar. Qué difícil es manejar el dinero. En los dos extremos, cuando no se tiene nada y se necesita, o en el otro extremo, cuando se tiene en abundancia y no sabes qué hacer y comienzas a adquirir cosas, a comprar, a hacer para el deleite. Qué difícil. No es fácil, este no es un tema fácil de abordar, mis hermanos. Yo sé, se los digo con conocimiento de causa y veo en sus rostros que cada uno de nosotros lo estamos viviendo. Estamos viviendo mal, estamos viviendo en desobediencia por no creerle a Él, lo que Él promete para nuestra vida. Entonces, debemos entender que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. Es otra cosa que debemos también aprender a entender. La voluntad de Dios no, es que no casi, ese no siempre ni siquiera, no coincide con nuestros deseos. Allá en Jeremías dice Jehová que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis deseos, porque como está de alto el cielo de la tierra, así son de diferentes la manera como Dios piensa a la manera como nosotros pensamos y actuamos. Claro que sí, Él es el supremo, el único, poderoso, majestuoso de todo el universo. Nosotros somos unas criaturas, algo creado por Él. Claro que no nos podemos ni comparar con su capacidad, su grandeza, su poder, pero con su amor, con su misericordia, con su bondad hacia nosotros. Qué lejos estamos en eso, mis hermanos. Muchas veces hacemos planes para sí mismos. Siempre. Muchísimas veces. A mí me ha ocurrido. Planeo, digo, voy a hacer, voy a... Y no lo llevo a mi Señor. No le digo, uy, Señor, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que podemos hacer lo que lo podría hacer? No. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Como vimos en los siervos aquellos que, y sobre todo en el último, voy a hacer, voy a ir, voy a construir, voy a. Ese es otro de los grandes problemas. Queremos vivir nuestra vida y cuando se presenta el primer problema, ahí sí quiero ir a doblar rodilla. Uy, Señor, me escaché. Entonces, estamos hablando de que hacemos planes para nosotros y esto viola el principio expresado ya en Mateo 4:7 que Jesús dijo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, cada que nosotros decidimos hacer cosas por nuestra propia cuenta, estamos haciendo esto que dijo Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Estamos tentándolo. Ay, es que voy a ir, voy a hacer. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel? Bueno, ¿y qué? ¿Y si esta noche vienen por tu alma, qué? Estamos equivocados en vivir nuestra vida a nuestra manera y después querer ir a Él. La embarramos y después queremos ir a Él. Pecamos y después queremos ir a Él. Eso es tentar al Señor. Porque vivimos como se nos da la reverenda gana, pero cuando estamos chocados contra la pared, no tenemos salida, ahí sí, postrados, llorando y suplicando y haciendo cantidad de, a veces hasta artimañas para querer cambiarle el corazón a Dios. Qué difícil es, hermanos. No es fácil. Nuestra vida no es fácil, pero Él no la facilita. Nos da esas promesas tan maravillosas. No se preocupen. ¿Por qué se preocupan? Si me tienen a mí. ¿Por qué te preocupas, mi hermano, si tienes al poderoso Dios del universo, al que todo lo crea, al que todo lo hace, al que todo lo sabe? No sé, mi hermano. Y una pregunta que me surgió a mí de todo esto es,
¿Para qué Dios usa las finanzas? O sea, obviamente somos muy testarudos y en especial en el manejo de todo lo que se nos encomienda como administradores. Pero aún así uno encuentra en la palabra de Dios tanta enseñanza, tanta promesa, tanta riqueza. Mire que así, un poquito, como resolviendo esta pregunta, ¿para qué Dios usa las finanzas? El Espíritu Santo me mostró que, primero, para desarrollar la confianza en Dios. Qué enseñanza tan maravillosa esa. La confianza en Dios, mis hermanos. La confianza en Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que somos unos desconfiados. A toda hora creemos en nuestra manera de vivir y no en la manera como Dios nos ha venido diciendo que vivamos. A toda hora queremos hacer las cosas como yo las creo, como yo las pienso, y entonces me equivoco, y ahí es cuando, bueno, ni siquiera alcanzo a reconocer que me equivoqué, sino, ay, Señor, ayúdame a enderezar, que es que me estrellé y el carrito se dañó. Entonces, Dios está utilizando las finanzas y toda esta enseñanza para que desarrollemos confianza en Él, para que confiemos. No sé si a ciegas, no, nosotros no podríamos confiar a ciegas en Dios. Creo que no alcanzaríamos ese nivel de totalmente dejo mi vida entregada a Él para que Él la utilice como Él quiera. Pero ese es el plan de Dios para que nosotros... Allá en Mateo 6, 32 y 33, que es lo mismo que está hablando este texto, está hablando de que el 33 nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos van a ser añadidas. Busque primero, mi hermano. No es menor, no es poquito, no es nada lo que nos está diciendo. Nos está diciendo la esencia de nuestra vida es busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no tienes que preocuparte de nada de lo que hoy no tienes. Dios va a suplir cada día en nuestras vidas. ¿Pero qué requiere? Que confiemos en Él, mis hermanos. De otra manera, vamos a vivir de tumbo en tumbo. Segundo, para mostrar su habilidad, su grandeza, su manera de proveer. En Marcos 11:24 dice que por eso les digo que todas las cosas por las que oran y piden, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Él quiere proveernos, ¿sabían eso? Dios quiere proveer. Él quiere encargarse y sustentar la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo puede hacer si Él es el Todopoderoso? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tú no crees en Él. Porque no creemos en Él. Porque no vivimos como Él nos está diciendo. No puede Él entrar a interrumpir mi necedad para cuidar de mí. Tengo que confiar en Él. Tengo que aferrarme a sus promesas. Tengo que creer que Él se encarga de proveerme, de cuidarme, de sustentarme. Mire el tercero, para que desarrollemos confiabilidad. Para que nosotros seamos confiables. Qué malo eso. No somos nada confiables, mis hermanos. De hecho, aquí tenemos abogados que nos pueden decir qué tan confiable es el hombre hoy a nivel de... Antes, usted iba a prestar un dinero y con solo su palabra se lo prestaban. Un banco. Hoy, ¿qué le pide? Casi que demuestra hasta cómo se va a morir para que le suelten un dinero. ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿No somos confiables? Porque nuestra vida de trampa en trampa, de trampa en trampa. Entonces, Lucas 16, 11 y 12 dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Tremendo versículo. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Cuando dice aquí, si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿a qué está refiriéndose? ¿Qué es lo ajeno? Nosotros estamos usando lo ajeno, porque no es mío. Nada es nuestro, lo que les decía. Nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces no hemos sido fieles en el uso de las cosas que Él nos da. Pues ¿cómo nos va a dar las que son nuestras? Tremenda texto que nos deja aquí confrontados, mis hermanos. Espero que, no sé, yo realmente vengo muy confrontado en este tema. Creí que yo venía pensando que tenía un buen manejo de finanzas y ese tipo de cosas, pero la palabra de Dios me ha mostrado que no es tanto como uno piensa que realmente lo está haciendo bien. ¿Para qué usa Dios las finanzas? Ya vivimos 3, ¿no? Para mostrar su habilidad de proveernos, para desarrollar confianza en nosotros, para que nosotros seamos confiables, para que podamos ver la bondad de Dios. Tremendo, ¿no? Aparte de todo, quiere mostrarnos maravillas de Él. Mateo 7:11.
Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Mira este versículo. Ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más? ¿Ah? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará? Mis hermanos, para que podamos ver la bondad de Dios. También, todo este tema de las finanzas, Dios nos lo deja ver para mostrar su poder. Romanos 10, 11 y 12 dice que, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Mire que todo lo que nos deja el Señor. Este versículo es, ¿crees en Él? No vas a ser avergonzado. ¿Verdaderamente crees en Él? No vas a ser avergonzado. ¿Avergonzado en qué? En todo el manejo de las finanzas que nos ha dejado. En todo el manejo de todas las cosas que nos ha dado para que manejemos, mis hermanos. No vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque creemos en Él. ¿Cuál es el problema? Alejo, ¿cuál es el problema? No creemos en Él, ¿cierto? No creemos en Él. Qué tremendo. Qué tremendo esa frase que inició diciendo Alejo aquí, pero que es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Es real que no le creemos a Él. Por eso vivimos nuestras vidas de tumbo en tumbo, con llena de problemas y todo eso. Y el sexto es para la unificación del cuerpo de Cristo. Todo este tema de las finanzas y todo eso tiene que ver con Dios usa las posesiones materiales para unificar la iglesia. En 2 Corintios 8, 14 y 15 dice que debemos compartir para las necesidades que debemos, si me sobra un poquito, no va a ser como este siervo de que dijo que tengo mucho y no sé qué hacer con él, más bien lo guardaré, sino me sobra un poquito y allí mi hermano está en necesidad. Debo dárselo, debo suplirle. Ese es el plan de Dios para, mire el plan de Dios para nuestras excedentes. Ahí abajo estaba, demasiado más muy poco es igual a suficiente. Tengo demasiado y un hermano no tiene suficiente. Si yo le doy, y un hermano no tiene o tiene muy poco, si yo le doy, es suficiente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, creo que las finanzas nos enseñan a nosotros que realmente somos muy desconfiados y esencialmente muy desconfiados en Dios. No tenemos motivos. Debiéramos tener todos los motivos para creerle y confiar en Él, porque todo lo que Él hace y dice es pensando en nosotros, porque su amor es tan grande que dejó de ser Dios, vino a este mundo a hacerse hombre, siendo hombre fue a la cruz para llevar sobre sí todo el pecado de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El evangelio lo cambia todo, mis hermanos. El evangelio transforma las relaciones laborales de modo que un trabajador creyente esté llamado a ver su vocación como una obra del reino para el Señor. Allá en Efesios 6, 5 al 8 nos habla de eso. Y los jefes están llamados a tratar a sus empleados con la justicia y amabilidad de Cristo, como también lo dice Efesios 6, 9. El evangelio capacita a las personas para desprenderse de los tesoros terrenales que solíamos idolatrar, mis hermanos. Lo dice allá Lucas 19, 8 al 9, Hechos 19, 19. El evangelio transforma a los perezosos y ladrones en trabajadores y generosos dadores. Efesios 4, 28. El evangelio nos transforma de personas que viven para la riqueza terrenal en aquellas que anhelan, en cambio, la herencia celestial que nunca puede ser quitada. Lo dice 1 Pedro 1, 4. Entonces, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo si no estamos yendo al evangelio. Estamos perdiendo el tiempo si no estamos creyendo y confiando en Dios. Estamos perdiendo el tiempo si no dependemos de Él en todas las cosas que Él nos ha dado, mis hermanos. Muchas gracias.